Datos curiosos de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam duró casi 20 años, desde el 1 de noviembre de 1955 hasta el 30 de abril de 1975. Aunque el conflicto comenzó en la década de 1950, se intensificó significativamente en la década de 1960 y principios de 1970, afectando a varias generaciones. La guerra tuvo un costo humano devastador. Se estima que murieron entre 2 y 3 millones de vietnamitas, incluyendo civiles y combatientes. Además, aproximadamente 58.000 soldados estadounidenses perdieron la vida, junto con cientos de miles de soldados de otras naciones aliadas. Las heridas físicas y psicológicas afectaron a millones más. En un intento de eliminar el apoyo al Vietcong, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo operaciones como la Operación Rolling Thunder. Esta campaña incluyó bombardeos intensivos y la quema de aldeas enteras, lo que causó un gran sufrimiento y desplazamiento de la población civil. Los Estados Unidos utilizaron un herbicida y defoliante conocido como agente naranja para destruir la vegetación densa que servía de cobertura al Vietcong. Esto causó graves problemas de salud a largo plazo tanto a vietnamitas como a veteranos estadounidenses, incluyendo cánceres, malformaciones congénitas y otras enfermedades crónicas. Además, Puerto Rico fue utilizado como sitio de pruebas para este herbicida tóxico. Durante la década de 1960, se realizaron pruebas del agente naranja en varios lugares de la isla. Vieques, esta isla fue utilizada por la Marina de los Estados Unidos como un campo de entrenamiento y prueba de armas, incluyendo el uso de herbicidas tóxicos. El Yunque, esta selva tropical también fue utilizada para pruebas debido a su similitud con la vegetación de Vietnam. Lajas, otra área en Puerto Rico donde se llevaron a cabo pruebas con el agente naranja. Maricao, se reporta que esta región montañosa fue otra de las áreas seleccionadas para las pruebas de herbicidas. Toro Negro, en esta área también se realizaron pruebas con el agente naranja, afectando potencialmente la biodiversidad y la salud de las comunidades locales. Guerra subterránea, los túneles de Si Chu Chi representan uno de los aspectos más ingeniosos de la guerra de guerrillas del Vietcong. Esta extensa red de túneles subterráneos incluía hospitales, viviendas, centros de comando y almacenes de armas. Fueron cruciales para las tácticas de guerrilla y la resiliencia del Vietcong frente a los bombardeos y ataques aéreos estadounidenses. Protestas antiguerra, la guerra provocó un movimiento masivo de protestas en los Estados Unidos. Especialmente significativo fue el movimiento estudiantil en las universidades, con protestas que a menudo resultaron en enfrentamientos con las autoridades. Un trágico ejemplo es la protesta en la Universidad Estatal de Kent en 1970, donde 4 estudiantes murieron a manos de la Guardia Nacional, lo que intensificó aún más el sentimiento antiguerra. La Guerra de Vietnam fue la primera guerra televisada. Las impactantes imágenes y reportajes directos desde el frente cambiaron la percepción pública de la guerra. Las escenas de combate y las atrocidades cometidas, difundidas por la televisión, ayudaron a alimentar el creciente movimiento antiguerra y la desconfianza hacia el gobierno. La Guerra de Vietnam fue parte del contexto más amplio de la Guerra Fría. Estados Unidos apoyaba al gobierno de Vietnam del Sur como parte de su política de contención del comunismo, mientras que la Unión Soviética y China apoyaban a Vietnam del Norte y al Vietcong. Este conflicto fue uno de los muchos teatros de guerra indirecta entre las superpotencias de la época. El presidente Richard Nixon implementó una estrategia conocida como vietnamización, cuyo objetivo era retirar gradualmente las tropas estadounidenses y transferir la responsabilidad del combate a las fuerzas vietnamitas del sur. Aunque esta política logró reducir la presencia estadounidense, no pudo evitar la eventual derrota del sur. El conflicto culminó con la caída de Saigón el 30 de abril de 1975. Las fuerzas del Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte capturaron la ciudad, lo que llevó a la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. La caída de Saigón marcó el fin de la guerra y fue un momento icónico, simbolizado por las imágenes de helicópteros evacuando a personas desde el techo de la embajada estadounidense. Impacto ambiental y de salud a largo plazo, las consecuencias del uso del agente naranja y otros herbicidas continúan afectando a Vietnam y a lugares como Puerto Rico donde se realizaron pruebas. En Vietnam, vastas áreas de selva y tierras agrícolas fueron devastadas, y la exposición ha resultado en generaciones de vietnamitas sufriendo de problemas de salud graves. En Puerto Rico,
especialmente en áreas como Vieques, El Yunque, Lajas, Maricao y Toro Negro. Los residentes y el medio ambiente también sufrieron las consecuencias de la exposición a estas sustancias químicas. Legado y reconocimiento. A lo largo de los años, ha habido un creciente reconocimiento y compensación para los veteranos afectados por el agente naranja en Estados Unidos. Sin embargo, las víctimas vietnamitas y las comunidades afectadas en lugares de prueba como Puerto Rico han luchado por el reconocimiento y la justicia por los daños sufridos. Estos datos ofrecen una visión profunda y comprensiva de la complejidad y el impacto duradero de la guerra de Vietnam, así como de las pruebas y el uso del agente naranja en Puerto Rico. Suscríbete a mi canal de YouTube Amante Historia para más vídeos, dale like y comparte. Gracias.